Bueno, antes que nada, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer encuentro. Iniciamos el ciclo de conferencias del Foro Rosario para Todos. Así que bueno, muchas gracias por venir. El tema que nos convoca hoy, bueno, es un tema que tiene que ver con la coyuntura económica, ¿no? Con el tema del consumo y de los precios, ¿no? Así que invitamos a una serie de personalidades. A la derecha está Diego Añaños, ¿no? Licenciado en Ciencias Políticas, docente de la carrera de Ciencia Política, de Economía 2 y Fundamentos Teóricos de la Investigación Social. Diego va a hablar va a hacer un panorama de lo que son los desafíos económicos en la actualidad. Y a mi derecha acá está Alberto Muñoz, bueno, jefe de la Oficina Consumidor de Rosario, pero también es presidente a nivel nacional de la Unión de Usuarios y Consumidores. Y bueno, también está con nosotros, digamos, acá que nos acompaña, Sebastián Artola, docente, licenciado en Ciencias Políticas y el referente de la Cámpora. Primero, en la Argentina hay inflación. La inflación es cuando los precios aumentan de manera sostenida, todos, o la mayor parte de los precios aumentan de una manera sostenida durante un periodo importante de tiempo, pero ese no es el problema en realidad. El problema central de la inflación es que los precios crecen a ritmos distintos, ¿no? Esto en términos teóricos se llama descomposición del esquema de precios relativo, es muy aburrido decirlo así, pero quiero decir, la mortadela va a una velocidad distinta que la leche, la nafta a una velocidad distinta que los salarios, y esto lo que termina produciendo es que hay algunos sectores que en el proceso inflacionario ganan más que otros. Vamos a dejarlo ahí, después uno puede hacer otras consideraciones. La otra cosa que sucede es que se rompe la señal principal de una economía capitalista, y esta sigue siendo una economía capitalista. Pues los precios son señales, ¿no? Acerca de qué es lo que vale cada cosa en función de lo que valen las demás. Y esto en una inflación se rompe. ¿Cuál es el nivel de la inflación? Bueno, nosotros no lo sabemos. Tenemos algunas certezas. Por ejemplo, que es más baja que la que dieron hoy o ayer a la mañana el circo de la multipartidaria y ecuménica Patricia Bullrich. Sabemos que sistemáticamente erran. Cuando alguien erra sistemáticamente, yo que soy una persona que tiende a sospechar, piensa que tiene alguna otra intención. La mayor parte de los economistas que ustedes ven sistemáticamente erran los pronósticos, históricamente erran los pronósticos. Hay gente con la que uno no está de acuerdo, pero no pasa eso. Ustedes pueden escuchar a un economista como Orlando Ferreres, que es un economista de derecha, más liberal, pero una persona seria. Pero pueden escuchar a todos los otros que nos conocen, Broda, que sistemáticamente erran. La inflación Congreso sistemáticamente erra. La última medición con el blanqueo del INDEC le erró por un punto sobre 3 y chirolas. O sea que es como errarle un 25%. Es una grosería intolerable. Ahora acaban de quedar otra grosería. Digo, la cuestión es un problema la inflación. Yo tengo la misma respuesta para decir un problema la inseguridad. No, no es un problema. La inseguridad y la inflación son emergentes, son síntomas de que algo pasa. Es como la fiebre, ¿no? Nadie está enfermo de fiebre. Y una economía no está enferma ni de inseguridad ni de inflación. En todo caso son emergentes, son síntomas de que algo sucede. Una economía emergente que crece rápidamente tiende a tener tensión sobre los precios. La tiene hoy Argentina, pero la tuvo Estados Unidos en el siglo XIX, la tuvo Suecia en el siglo XIX, la tuvieron todos los países que alguna vez fueron emergentes. Sobre esto hay evidencia empírica histórica. Esto es indiscutible. Cuando un país empieza a crecer de una manera acelerada, suele tener el problema de la inflación. Es como cuando uno sale a correr que transpira, ¿no? Es inevitable. Entonces, por un lado refleja las tensiones propias de la necesidad de crecer. Por otro lado refleja una realidad de los países emergentes. Una realidad propia de cualquier país emergente, particularmente los latinoamericanos. Hay tendencias estructurales de esta economía vinculadas a cómo se estructura tanto la economía como la política. ¿Está? O sea, cuáles son las relaciones que se establecen entre los grupos de poder, los empresarios, las élites dominantes y el sistema económico.
Es una manera particular de reflejar las tensiones políticas. Hay una regularidad histórica. En la Argentina siempre los grupos élites más poderosas que han ido mutando con el tiempo, han ido cambiando, han tomado distintas formas, pero le han generado esta misma situación al gobierno de los colores más variopintos. O sea, no es nada personal con el kirchnerismo, créanme. Hace 60 años que se lo hacen prácticamente a cualquiera. La Argentina tiene un dato excepcional, además. La Argentina tiene una población con un alto nivel de expectativas y tiene un sindicalismo organizado, cosa que no ocurre en ningún lugar de Latinoamérica. Por tanto, las expectativas y las capacidades de negociación de los asalariados son mucho más altas. Como yo escucho decir en la televisión, bueno, Corea del Sur creció durante mucho tiempo sin inflación. ¡Mentira! Toda la década del 70 Corea hizo lo mismo que la Argentina. Está haciendo hoy. Creció al 7 y pico con un 20 de inflación, que es lo que nosotros venimos teniendo, que es el doble que la de que decía el INDEC. También seamos serios, lo tenemos que decir. Pero Corea creció, Brasil hizo lo mismo en los 60 y los 70 con un 40 y pico de inflación promedio, con pico del 700. Bien. Crecemos y tenemos inflación. ¿Por qué Corea no tiene inflación ahora? ¿Por qué hay algunos países que crecen sin inflación? Porque uno puede optar por un crecimiento en función de una organización política represiva. Puede decidir también que los trabajadores no tienen derecho a tener un aire acondicionado, o irse de vacaciones o tener un automóvil. Eso genera una descompresión sobre el sistema general de precios que hace que yo pueda darme algunos lujos. La otra manera de crecer es crecer más lento, sin inflación. Desde que Brasil se propuso, mediados de la década 90, 96 más o menos, controlar la inflación y tener la inflación como un tema, crece a la mitad. Cuando el mundo decidió que la inflación era un problema, el mundo empezó a crecer a la mitad de lo que crecía. Y ustedes dirán, ¿qué implica crecer a la mitad? Bueno, crecer a la mitad significa que cada vez metemos menos gente en el consumo, que crecemos, que más lentamente incorporamos gente al mundo del trabajo. Ahora, ¿por qué la inflación se considera un problema? Porque la inflación, fines de los 70, ustedes saben que el mundo fue un mundo muy inflacionario, en los 60 y los 70, particularmente por el shock petrolero y algunas otras cositas más, el agotamiento del modelo del Estado benefactor y demás. Esto hizo que dijéramos, bueno, los países necesitan ser estables. Crecemos sin inflación. Tenemos programas monetarios más sólidos, tenemos estados sin déficit fiscal, porque el déficit fiscal es malo. Otra vulvada a la que estamos acostumbrados. Y el déficit fiscal es una herramienta de política de Estado y que tiene un sentido. Porque yo me puedo endeudar para irme al casino, pero me puedo endeudar para comprar una casa. No es lo mismo. Y los déficits fiscales tienen un sentido también. Una cosa es endeudarse, como se endeudó la Argentina del 98 hasta la caída de Menem, para simplemente mantenerse haciendo la plancha, y otra cosa es endeudarse para sacarse intereses de la deuda que nos mantenía subjugados durante muchísimos años en nuestra historia. No es lo mismo. Entonces el déficit fiscal es una herramienta. El mundo decidió crecer sin inflación. La inflación es mala, vamos a tener un mundo estable. ¿Y qué sucedió? El mundo empezó a crecer más lento, a la mitad, y el mundo se volvió mucho más inestable. Porque de los 80 para acá, la crisis financiera, como la que estamos viviendo ahora, se sucede. Crece más lento, genera menos empleo. Los ricos son más ricos que antes y los pobres son más pobres. Ahora, sí, no tenemos inflación. Es un mundo maravilloso. Estamos discutiendo una agenda que no es la agenda apropiada. Nuestros problemas no son los precios. Por más que nos afecten, por más que haya gente con... Nuestro problema es cómo crecemos, cómo generamos empleo y cómo repartimos mejor. Eso es lo que va a transformar en un país distinto, no frenar la inflación. Aunque está claro que hoy hay alguna medida que hay que tomar y se están tomando. Yo lo que me quiero remitir es cuál es la experiencia internacional a nivel empírico, cuál es la evidencia empírica. La evidencia empírica dice que la Argentina, las 2 veces que más creció en su vida, fue en la década del que va del 64 al 74 y del 2003, con su saltito al 2013, vamos a ver qué pasa este año, y en ambos procesos, en el 64 creció un promedio ponderado del 5,5%, y ahora creció un poquito más. Después vamos a verle cuando se hagan las cuentas, yo no quiero tampoco tirar cualquier número, pero siempre el nivel promedio de inflación fue alrededor de un 20%, la misma coreana de la década del 70 y del 60. Crecemos con inflación. Ahora, y yo cierro acá porque no sé cuánto voy a dejar. No es lo mismo tener una inflación del 40 en la década del 80, con un nivel altísimo de desempleo,
sin posibilidad de discutir en paritaria, que tener una inflación del 20, del 20 y pico, con la gente trabajando. Como yo prefiero pelearle a la inflación desde el trabajo y de la paritaria, a tener una inflación del 1 al 3, como teníamos en la década del 90, y que la gente no tenga la misma. Porque ¿de dónde pelea el tipo que no tiene trabajo? Por esto no estoy diciendo que la inflación sea buena, ni bonita, ni barata. Es una porquería. Pero tenemos que asumir que si queremos crecer, vamos a necesariamente, de alguna manera, vamos a tener que dejar que los conflictos distributivos, que la puja distributiva entre los diversos sectores se exprese de alguna manera.